Shalom a todos, nuevamente vamos a responderle a un ateo militante que me hizo un video en donde él comete un error en la datación de los amuletos de Ketef Hinnom. Para los que no conocen, los amuletos de Ketef Hinnom son posiblemente, al parecer, el texto bíblico más antiguo que se ha encontrado arqueológicamente. Y esto es fenomenal. Lo que haremos en este video es demostrar con los estudios de investigación de la academia, de los malvados académicos occidentales, como ese ateo militante los hace llamar, y con estas fuentes demostraremos el error que este magufo comete. Lo primero que quiero mostrarles es que es Ketef Hinnom. Es un sitio arqueológico en Jerusalén, que de hecho yo estuve ayer en la mañana, estuve ahí cerca, pero aquí se encontraron dos amuletos enrollados. Los amuletos están hechos en plata y por eso sobrevivieron durante tantos siglos. Si hubieran estado hechos de un material orgánico, muy seguramente se hubieran perdido. A los amuletos se les llamó KH1 y KH2. Hay quienes también los llaman KHA y KHB. Hay quienes proponen que estos podrían ser quizás los precursores de los tefilín. Y, en fin, lo que hicieron los arqueólogos es que cuando lo encontraron, estos dos amuletos, los desenrollaron. Y al desenrollarlos, encontraron escritura en hebreo. Hay quienes llaman esto paleohebreo. Yo no estoy de acuerdo con esa expresión de esto. Pero, ¿qué está escrito acá? ¿Qué contiene este texto? Pues contiene lo que se conoce como la bendición sacerdotal. Paréntesis, así es como se expone estos amuletos. Entonces acá está el amuleto, acá está la forma en contraste para que se puedan ver las letras mejor. Y aquí está en hebreo como lo tenemos hoy, hebreo de Chtav Ashuri, así se llama. También hay discusión si realmente esto se refiere a la bendición sacerdotal, que la bendición sacerdotal, esto está en Números capítulo 6, versículos del 24 al 26, y también discuten si este es realmente el propósito de los amuletos, lo que sea, pero la datación de estos amuletos se plantea que es del siglo 7, antes de la era común, por supuesto, incluso comienzos del siglo 6, antes de la era común. Entonces, ¿qué pasó? Apareció este ateo militante, que paréntesis, no confundan ateo con ateo militante. Ateo militante son todos aquellos que tienen una obsesión y hacer una apología por el ateísmo y citar mal, desinformar. Este magufo, que se llama Eduardo Caña, entra en esta categoría de ateos militantes y él en un video me menciona sobre el tema de los amuletos de Ketef Hinnom y dice que yo no estoy actualizado con los últimos avances de la academia. Veamos la magufada que él dice en su video. Me habla de los amuletos de Ketef Hinnom. Estos amuletos están identificados como KH1 y KH2, están escritos en paleohebreo. Y aquí de nuevo recurre a la academia, concretamente a la arqueología, la cual dató estas piezas en un principio entre el siglo 7 y el 6 de antes de la era común. Pero quizás incluso sean más tardíos si se tiene en cuenta la reconsideración académica en base al estudio paleográfico de las inscripciones, su ortografía o incluso el detalle de que sean amuletos fabricados de plata. No me puedo extender en los detalles de esta datación por la limitación de tiempo de 10 minutos. Paréntesis. Entonces les voy a hacer un recuento de lo que acaba de decir. Es que, bueno, nos describe un poco qué son los amuletos de Ketef Hinnom, que inicialmente se consideran del siglo 7 o 6 antes de la era común por cuestiones arqueológicas. No es exacto que es por cuestiones arqueológicas exclusivamente, pero dejemos en sus pajas mentales. Y lo que él dice es que hubo una reconsideración académica. ¿Y cuál es esta reconsideración académica? Él no nos dice los detalles porque sospecho que él no lo sabe, él no los entiende. Yo les voy a explicar los detalles en un momento. Son detalles que tienen que ver con el idioma. Un segundo me pongo yo. No, dejemos. Que tienen que ver con el idioma hebreo. Y es como este tipo es un desconocedor del hebreo, que paréntesis, en la descripción de este video les dejo un video en donde ustedes pueden ver cómo este magufo militante ni siquiera sabe diferenciar entre las letras hebreas y es por eso que él no puede explicar. Esto de la limitación de tiempo es una excusa. Él no puede explicar porque no sabe el tema. Pero veamos cuál es la investigación tan actualizada que este magufo tiene. De que sean amuletos fabricados de plata. No me puedo extender en los detalles de esta datación por la limitación de tiempo de 10 minutos. Para más detalles os remito al artículo Ein Programm fürs Leben, theologisches Wort und anthropologischer Ort der 7 Amulete von Ketef Hinnom de Angelika Berteljung de la Universidad de Leipzig. En cualquier caso, el recluta Noágidas no está actualizado cuando dice que son un siglo más antiguos que la tablilla de Sargón.
A lo más serían contemporáneos en el mejor de los casos, o lo más probable, según los análisis más recientes de los amuletos, incluso son del siglo VI o el V. Ok. A propósito, su alemán empezó a hablar en alemán y dijo mal el apellido. Dijo Bertejung, como si hubiera una T en ese apellido. Acá. ¿Ah? Ahí no hay una T. Ein Programm fürs Leben, typischer Ort der Simon, der Angelika Berteljung, der Dijo mal el apellido, pero en fin. Si tampoco, o sea, si no sabe pronunciar, por favor, no trate de alardear. Pero en todo caso, em, lo que este magufo militante nos dice es que hubo una reconsideración académica, ¿sí? De Ein Programm fürs Leben, de Angelika Berliung, ¿sí? En todo caso, lo que dice ella, que este artículo, él dice, estoy muy actualizado, esto es del 2008, desde hace 15 años. Un artículo de 15 años. Vamos a ver lo que ella plantea. Ella plantea que por razón... Que, o sea, todo el mundo había dicho que esto es del siglo 7 y 6 y ella dice, no, segundo, hay un tema que es la ortografía. La ortografía, si se fijan, acá dice Panav, que se escribe así, como está escrito en Ketef Hinnom, Panav. Pero ¿qué dice ella? Que en el hebreo más antiguo, así, para el siglo 7, ellos escribían así, Panav, sin la letra Yud. Entonces ella dice, el primer argumento es que el ortográfico coincide más con el siglo 5 que con el siglo 7. Ese es su primer argumento. El segundo argumento que ella trae es el tema de la estratigrafía, que es que ella dice, en el artículo escribe un poco confuso, que se encontró un poco abajo, pero no tan en la entrada, pero no tan al fondo. Así lo describe ella, no es algo muy exacto, ¿sí? En todo caso, el tercer argumento, que este es quizás el argumento más fuerte que ella dice, es que estos amuletos están hechos en plata. Y los amuletos en plata generalmente no se encontraban, o se encontraban muy poco, solo es a partir del periodo persa en donde se aumentan estos amuletos pequeños de plata. Esos son sus argumentos. ¿Qué pasa? Que este tema lo analizó un académico años después, Nadav Naaman. Nadav Naaman, él va por esa línea y él no está de acuerdo con los argumentos de estratigrafía, él los deja aparte. Él critica al equipo arqueológico, a Gabriel Barcaí y todo ese equipo arqueológico que sacaron los amuletos. Él, en el tema de la ortografía, de la formalidad de las letras, él dice que quizás por la formalidad de las letras sí podría ser más antiguo, que podría ser del periodo monárquico tardío. Y Nadav Naaman concuerda con el tema de la ortografía. Él dice que ella, Angelika Berliung, que ella es a propósito es una teóloga, dice que sí, que quizás por el tema de la ortografía él está de acuerdo, nada más está de acuerdo, pero el tema de la plata, de que son de plata, él está más de acuerdo todavía, porque él dice que es porque aparece en el periodo fenicio-púnico y todo este tema. Pero, ¿qué pasa? Nadav Naaman escribe esto en el Israel Exploration Journal, en la edición 61. Un año después, llega el profesor emérito Shmuel Ahituv. Shmuel Ahituv, que es una de las más grandes eminencias de este campo, que tiene una de las obras fenomenales que es Achtav Michtav, y a propósito es de la Universidad Ben Gurion, acá, literalmente al lado. Yo hablé con él de este tema. Me dijo que no, esto es del comienzo del siglo VI. Lo que escribe Angelika Berliung no tiene sentido, y él lo aborda este tema en este artículo. El artículo de Nadav Naaman se llama A New Appraisal of the Silver Amulets from Ketef Hinnom, y lo que hace Ahituv es que él toma este artículo de Nadav Naaman y lo pulveriza. Empieza a refutar punto por punto. Y no solo eso, él comienza yendo a la yugular. Él va directo a la yugular, Angelika Berliung, y él comienza a refutar los argumentos. Entonces, vemos que hubo una reconsideración de la reconsideración. Y acá ya les digo los argumentos que él trae, básicamente, se los digo al final del video, ¿sí? Pero lo que hace Ahituv es que él refuta de pies a cabeza a Angelika Berliung. Yo les doy la fuente, acá les dejo el autor, el año, el artículo y dónde están las páginas de esto. Ustedes pueden ver, en verdad, pulveriza el artículo. Academia 1, Magufo 0. Este magufo militante nos viene a hablar de que está muy actualizado, de un artículo del 2000, de hace 15 años, que ya fue reevaluado
por uno de los más grandes, que no es ni siquiera un teólogo, es en verdad de este campo. Pero esto no se queda acá. Los artículos más recientes en el campo académico toman como referencia a Shmuel Ahituv y no a Angelica Berliung. Toman la datación de Ahituv porque son los argumentos más sensatos y más exactos y más correctos. Ejemplo, nuevamente yo les dije, les dejo acá la cita, les dejo las páginas, y lo que acá dice es que acá explica los argumentos que trae Angelica Berliung y acá define la refutación que hace Ahituv como la correcta. Entonces, Academia 2, Magufo 0. También acá, nuevamente Schmid lo pone también del siglo 7 antes de la era común, incluso cuando él conoce el trabajo de Berliung, lo cita. Miren, dice textualmente que esto es del siglo 7 antes de la era común. Pie de página, Berliung. O sea, Academia 3, Magufo 0. Otra, esto lo pone entre el siglo 7 y el siglo 6 temprano, como lo que propone Ahituv. Y en el pie de nota pone obviamente conoce la investigación que Magufo conoce, pero también conoce la investigación reciente, lo que la academia conoce, que Magufo no conoce. Eduardo Caña, que es un Magufo, no lo conoce. Y por eso es que toma una fecha, que es la que propone Ahituv, y no Angelica Berliung. ¿Sí? Paréntesis, dato interesantísimo. Yo di una charla en esta universidad en el 2019. Fui invitado a dar una charla acá, solo para que lo sepan. Academia 4, Magufo 0. Siguiente fuente. Acá lo que hace Conrad Schmidt, nuevamente, ya vimos la otra fuente de Conrad Schmidt, que él lo pone en el siglo 7, esa es su opinión, concuerda como Ahituv. Pero acá él lo que hace en este texto es que él trae todo el rango, para decir todas las opiniones son entre el siglo 7 hasta el siglo 2, el periodo helenístico, que hay personas que propusieron ahí. Entonces él te dice esto, que podría ser todo este rango de discusión, y él trae el cita Angelica Berliung, pero ya vimos que la opinión de Conrad Schmidt es siglo 7, como lo vimos 2 citas atrás. Academia 4, Magufo, démosle medio, porque acá Conrad Schmidt por lo menos dice, existe esa opinión, existe la opinión de que es del siglo 2, existe la opinión de Angelica Berliung, entonces démosle medio punto a Magufo, porque saben, pobrecito, que en verdad, en el fondo, yo creo que tampoco hay que ser muy duros con Eduardo Caña, el ateo militante, por el hecho de que en verdad es una persona que no tiene estudios, no conoce estos temas, no sabe hebreo, no confunde el Talmud con textos del medioevo. Caos total. Creo que está actualizado con un artículo académico del 2008, de 15 años atrás, que ya fue reevaluado. Por eso hay que tener un poco de piedad. En verdad hay que ser un poco más considerados y no ser muy fuertes con él, porque, saben, personas como él que no tienen estas facultades tampoco hay que ser así de feos. Siguiente cita, él lo pone que es del periodo preexílico. Los amuletos de Ketef Hinnom son preexílicos. Eso es antes del siglo V antes de la era común. Es decir, él no toma la opinión de Angelica Berliung, a pesar de que él conoce el trabajo de Angelica Berliung, pero él conoce el de Ahituv, y él está convencido más con el de Ahituv. Academia 5, Magufo, medio. Siguiente cita. Acá él dice que ha habido debate sobre cuándo son estos amuletos. Él trae el trabajo de Shmuel Ahituv, y él dice que los análisis más recientes están de acuerdo en el periodo preexílico. Entonces, nuevamente, no es la opinión de Angelica Berliung y él conoce la postura de Angelica Berliung, ¿sí? No es que la desconoce. Academia 6, Magufo medio. Siguiente cita, y nuevamente ustedes pueden detener el video, leerla si quieren, y acá lo que plantea es que se infiere que los amuletos son del siglo 7 antes de la era común, o el siglo 6 temprano antes de la era común, y sí, él conoce el trabajo de Naaman, y que Shmuel Ahituv lo refuta. Shmuel Ahituv refutó este trabajo. Academia 7, Magufo 0.5. Siguiente cita, acá lo data del siglo 7 tardío, antes de la era común. Y sí, él conoce el trabajo de Angelica Berliung y también él conoce toda la refutación que hizo Shmuel Ahituv. Nuevamente, Academia 8, Magufo 0. Siguiente cita, él conoce el trabajo de Angelica Berliung y también conoce el trabajo de Shmuel Ahituv, que refuta y por eso lo plantea entre el siglo 6 y 7 antes de la era común. También trae ambas citas, tanto el de Angelica Berliung como el de Ahituv. Academia 9, Magufo 0.5. Siguiente fuente académica, acá también lo cita en el siglo 6 antes de la era común, y conoce el trabajo de Angelica Berliung, y esto es un año antes de que Shmuel Ahituv haya sacado su refutación. Academia 10, Magufo 0. Y bueno, hay muchas más fuentes, pero entendieron el punto. Yo en verdad me pregunto, este Magufo militante, Eduardo Caña, ¿de qué le sirve hacerse llamar divulgador si lo que divulga está mal, está desactualizado?
pone citas en pantalla y se pone a fanfarronear. Es como lo lee en alemán y pronuncia mal el nombre de la autora, pero whatever. Y el tipo no está actualizado, se pone a leer citas que ya fueron reevaluadas, que en este momento, 2024, no son citas que tienen una relevancia y tienen una postura porque ya fueron destrozadas por eruditos como Shmuel Ajituv. Entonces, este tipo tiene que ir a estudiar ciencias bíblicas, por lo menos sentarse a escuchar a un académico antes de decir tantas magufadas por internet. Por eso lo que dice acá este magufo me parece demasiado irónico. La Universidad de Leipzig. En cualquier caso, el Recluta Noágidas no está actualizado cuando... Claro, yo no soy el actualizado, pero pone citas que hay todas las referencias a esta no la toman como la referencia. Magufadas. Ahora, sobre lo que explica el profesor Shmuel Ajituv, cómo llega a esta conclusión, brevemente voy a tratar de decirles los puntos. Y es que él comienza criticando el tema de la plata, de que como la plata es del periodo persa, entonces, pero lo que hace Shmuel Ajituv es que él contextualiza, él demuestra la cantidad de amuletos que hay en Egipto y en el Levante en este mismo periodo y él contextualiza todo esto. La misma Angelica Berliung, ella misma menciona, concuerda que en Egipto en el siglo VII antes de la era común había. Entonces Ajituv refuta a Angelica Berliung desde adentro, que eso es impresionante. Lo segundo es que la ubicación donde la encontraron, ahí él critica, a Shmuel Ajituv critica a Naaman por criticar a Barcaí, en fin. Lo del tema de la paleografía, él dice, la paleografía no es una ciencia exacta, lo del tallado no es cuidadoso, ninguno de los paleógrafos en el planeta los ha datado del periodo persa, ninguno. También él dice porque las formas de la mem, de la jaf y de la nun, al tener una pierna larga y curvada, son del estilo del siglo VII y lo compara con otros sellos, ¿sí? Como el de Girbet Bedley y todo esto. Entonces vemos que más allá de la opinión de una teóloga como Angelica Berliung, si tienes a un experto que en verdad sabe este tema, te va a decir otra postura. Sobre el tema de la ortografía, acá Shmuel Ajituv trae una lista gigante de otros lugares donde estas variaciones ortográficas sí se encontraban en el siglo VII y antes de la era común. Por ejemplo, pone en el ostracón de la ciudad de David, que pone Ajikam, Ajiel con Yud, o las cartas de la Hish, carta número 20, que pone Betasiad, y la carta número 4, a Iga con Yud, carta de Arad número 24, que pone Vea Bdekim con Yud, a Mekiná con Yud, ¿sí? Hatzer Susa, Sin Vav. Trae muchos ejemplos, ¿sí? También en la carta de Arad número 111, acá 120, en la 21, Berachtija sin Yud. También pone Panaf, aparece como Anashav en la carta de la Hish número 3. Me puedo quedar todo el día diciéndoles, en verdad son muchas. Y también él dice que es falso lo que acá proponen ellos, Angelica Berliung y Naaman, de que no se encuentra Panav sin Vav, sin Yud. Él muestra, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 33. Sale al Panav, ve Japav, ve al Kapav. Entonces es como una inversión de las letras y lo demuestra. Trae un montón de pruebas. El punto es que él pulveriza acá lo planteado por Angelica Berliung y quiero dar las conclusiones de este video. Lo primero es que Eduardo Caña es un magufo. Lo segundo es que él se cree ser un erudito, un intelectual, un experto del hebreo, de las ciencias bíblicas. Pero él trae planteamientos que ya, con convicción, planteamientos que ya fueron refutados hace más de una década. Los académicos mismos lo refutan, lo dejaron en ridículo. Literalmente, Academia versus Magufo perdió por knockout. Para la siguiente conclusión, yo quiero basarme en la misma lógica que utiliza este magufo militante. Para este tal Eduardo Caña, el magufo, a él le encanta, le fascina la falacia de autoridad. Es decir, si una persona tiene un título, ya, tiene razón. No los argumentos, no tratemos de exprimir los argumentos, sino que es un académico, lo dijo un académico. Academolatría, amén, amén, académicos. Personas como yo no pensamos así. Yo pienso que los argumentos tienen más peso que el título. Si una persona tiene mejores argumentos que un tipo que tiene malos argumentos con 1000 títulos, vale más los argumentos. Pero para él no. Entonces, por eso quiero responderle en su propia lógica. Usted no tiene ninguna autoridad ni moral ni intelectual para hablar de estos temas, porque usted no tiene estudios, usted no conoce estos temas, no ha pisado una universidad. Bajo su propio criterio de falacia de autoridad, usted no tiene ninguna autoridad para hablar de esto. Así que no venga a jactarse de... Es que usted es un ingeniero químico y no tiene estudios en el campo. Usted es un iletrado, usted no sabe las letras en el hebreo. Entonces no venga a decirnos que va a divulgar cosas que ya han sido revaluadas,
Sí, mire, personas como yo, en verdad estamos codiados de los académicos. Este Shmuel Agitub, yo hablé con él de este tema. Y está no muy lejos de acá, ¿sí? En esta misma ciudad. Entonces, por favor, esa es una enseñanza para ustedes. Vayan tras los argumentos, no falacias de autoridad como este magufo que ni siquiera entiende las cosas que lee. La siguiente conclusión es que este tipo es un iletrado. Y, o sea, en cuanto al hebreo, ni hablar, les dejo en la descripción sobre toda la cantidad de errores que él comete en este campo. Entonces, por favor, que el tipo no, si no sabe diferenciar las letras, que nos va a venir a enseñar sobre la datación de Ketefinomi, las formas de las letras, la paleografía. ¿Qué nos va a hablar de paleografía si ni siquiera sabe diferenciarla? Y mi última conclusión, que es quizás la más importante, es que si ustedes quieren saber sobre qué es lo que dice la academia, cuáles son los últimos avances de la investigación en la academia, pregúntenle a las personas relevantes, personas que están actualizadas de estos temas. No a magufos como Eduardo Caña, que lo que hace es desinformar, decir un montón de magufadas y creer que está en la razón. Simplemente este no es el rumbo. Y ustedes entenderán que eso es justamente perjudicial. Todo el mundo avanzando y ustedes atrapados con un magufo que les dice mal las cosas. No tiene sentido. Ese tipo está desactualizado, no entiende lo que lee. Y bueno, básicamente esa es una conclusión, me parece importante. Porque si ustedes van a las fuentes fidedignas, ustedes se acercan más hacia donde está esta verdad o este conocimiento. Y bueno, hasta acá les envío un saludo desde Israel.